termina votando una ficha bastante grande. La más grande. Que es la que tiene que ver con el Poder Judicial y tiene que ver con una jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que ha sido suspendida, ayer lo he contado, suspendida, y además se le abre un cuaderno de remoción. Una cuestión que no pasa nunca, pasa muy contadas veces. Te vamos a contar detalles de ello, pero antes vemos la siguiente nota, te ponemos en contexto y te contamos por qué es tan grave esta arista del caso Agus. Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Era casi imposible borrar esa sonrisa, y es que era agosto del año 2018, su ceremonia de juramento, Ángela Vivanco asumía como ministra de la Corte Suprema. Señora ministra. Mano sobre la Biblia y las palabras que sellan su asunción. Sí, juro por Dios y por estos santos evangelios. Gracias. Queda instalada en el cargo de ministra de este tribunal. Gracias, señor presidente. Gracias. Unos aplausos, esa sonrisa no es casualidad. No solo asumía en un puesto importantísimo en el máximo tribunal del país, sino que había hecho hasta lo imposible por lograrlo. Incluso si eso requería comenzar a hablar, generar confianza y entablar una amistad con el abogado de la élite. Hoy, en prisión preventiva. Amigo, te pido tu apoyo y de contactos para que me nominen aquí. Ok, feliz. 6 años pasaron entre ascensos, renuncias, errores y aciertos. Ángela Vivanco fue suspendida y hoy contaremos el porqué. Y los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social que atañen a la ministra señora Ángela Vivanco Martínez, los cuales son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. ¿Cómo llegan los jueces a ser jueces? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿No le causa curiosidad qué tipo de conversaciones se esconden en un nombramiento en la Corte Suprema? ¿No? Bueno, quizás conociendo este caso sí le genera alguna suspicacia. Hoy sabremos las gestiones que Ángela Vivanco hizo para llegar al puesto de su vida. Y la Corte Suprema abre esta comisión de ética. Hay 4 ministros de la Corte Suprema que están siendo investigados. Entonces, efectivamente, se han activado muchas aristas. Todas esas son importantes porque, más allá del caso puntual, de los personajes puntuales, lo que está en tela de juicio, lo que se está investigando, es cómo opera y cómo funciona el Poder Judicial y el sistema judicial en su conjunto. Cómo se toman las decisiones en Chile. En el audio, Hermosilla dice, esta se arregla con plata, ¿no? Dice, bueno, estamos haciendo un delito, pero estas cosas se arreglan con plata. Respecto a salvar a estos empresarios que estaban en problemas. Bueno, a partir de ese audio se empieza a destapar otras investigaciones que tienen que ver, insisto, con el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto completo. Marzo del 2018, Ángela Vivanco comenzaba a gestar lo que sería su nombramiento. Estimado Luis, buenos días. Le escribe Ángela Vivanco. Su contacto me lo dio José Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema. ¿Cuándo me puede recibir? Desde ya, mil gracias y muchos saludos. Días después, insisten, si hasta empieza el tuteo. Estimado Luis, ¿cómo llegó de su viaje? ¿Sería posible irlo a ver el jueves o viernes? Sugerencia, ¿nos podemos tutear? Usted es joven y yo no tan viejo. Por supuesto, y el usted era por respeto, no por edad. ¿Te parece las 15 horas? Con mucho respeto, te espero a esa hora. Era cuestión de semanas para que la relación entre ambos se afianzara. Era cuestión de semanas para que Ángela Vivanco lograra lo que en un principio quería, que Luis Hermosilla interviniera en su nombramiento. Luis, ¿cómo está? Me acaban de comentar que Prado se ha portado muy bien y Aranguis ha mandado mensajes a sus colegas para que apoyen, porque él no podrá estar. Pero al parecer los de la cuarta sala votan por Leonor Echeverry. ¿Será así? Hola Ángela, lo de la cuarta no me extrañaría porque ella integra habitualmente ahí.
Perfecto. ¿Hasta aquí cómo ves la cosa? Andrés Chadwick habló ya con Hernán Larraín y mandó recado a la masonería. Voy a llamar a Cristian Letelier y a Nelson Pozo. Mil gracias, Luis. Excelentes noticias. Esta conversación fue el 7 de abril. La que viene sería 2 días después. Y Vivanco había conseguido el 50% de su objetivo. Estaba en la quina. Luis, buenos días. ¿Cómo viste la cosa en la corte hoy? Bien, aunque Osa fue a hablar en su momento a la corte. Ahora a ganar, Ángela. No me extraña. Gracias, estimado Luis, por tus gestiones. Amigo, salió quina. Echeverry 10, Barahona y Vivanco 8, Pfeiffer y Salinas Gastón 7. ¡Felicitaciones! Ya le avisé a Andrés Chadwick. Súper, hay que reunirnos cuando él pueda. Pero claro, faltaba la segunda parte de la misión, y es que Hermosilla no solo iba a ayudar a Vivanco para obtener los votos dentro de la corte, ahora faltaba que el gobierno la respaldara y que el Senado aprobara su designación. Para eso el abogado, que no solo tenía contactos en el mundo judicial, sino también políticos, sería clave. Muchas gracias, Luis. Por favor, ayúdame con reunión con Andrés Chadwick. Creo que urge y agradecería muchísimo que fueran los tres. En eso estoy. Un abrazo. Luis, ¿cómo estás? Te comento que este fin de semana hablé con Felipe Cas y nadie le había pedido siquiera el voto. Le comenté el tema y quedó de apoyar. A Víctor Pérez le envié mensaje, pero no me ha contestado. ¿Me podría ayudar en que me reciba o hablarle telefónicamente? Entiendo que esta semana es clave. Hola, Ángela. Llamaré en un rato más a Víctor Pérez y te aviso. Querida Ángela, ya le copié a ACH. Me reuniré con él el fin de semana en su casa para ver tu tema. Te cuento aquí a mañana. Te íbamos a llamar el jueves al mediodía, pero lo llamó SP y no pudimos. Querido amigo, muchas gracias. Coméntame por favor mi preocupación por el alargue de este proceso, incluso desde el punto de vista económico mío. Me imagino lo lamentable de tu situación actual. Lo siento, estoy encima del tema y te mantendré informada. La comisión investigadora que se activó después de lo que publicamos en noviembre en la Cámara de Diputados dijo que era un operador del Poder Judicial y que impulsaba una red corrupta, pero efectivamente hacía gestiones, ¿no? Hermosilla era asesor de empresarios, de grupos empresariales, hacía gestiones en el Poder Judicial, ayudaba a ciertos nombramientos de algunas personas, a otros los perjudicaba, ¿no? Era un hombre que tenía influencia en quien llegaba a constituirse en los máximos cargos del Poder Judicial, ministros de la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones. Hasta que llegó el día. Ángela Vivanco no solo tenía al gobierno de Sebastián Piñera apoyando su designación, sino que el Senado se cuadraba y el anuncio llegaba. Querida Ángela, supe hoy al mediodía. Entiendo que estamos listos. Te irá fantástico. Mujer de poca fe. Gracias, querido amigo. Cuando todo se concrete, nos reuniremos a celebrar si Dios lo permite. Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia. ACH te manda también muchas felicitaciones. Luis, mil gracias por todo, que es mucho. Queda instalada en el cargo de ministra de este tribunal. Gracias, señor presidente. Gracias. Ahora, claro, se entiende mejor esa sonrisa, y es que una designación como esa no fue fácil. Lo que publica CIPER son decenas de conversaciones que en esta nota están resumidas. Lo que queremos decir es que esas gestiones que acaba de ver no son ni de lejos las únicas que existieron. Claro, lo que podría ahí configurarse eventualmente sería una figura de un tráfico de influencia o algún tipo de negociaciones incompatibles, eventualmente delitos funcionarios en ese sentido. Ahora, claro, es una arista que yo creo que corre hoy día por cuentas separadas, donde se está tratando de indagar de qué manera él pudo haber influido en la designación de ciertos funcionarios judiciales. El hecho de notar que es muy grave el influir en la designación de un funcionario judicial de alto cargo, por ejemplo, de la Corte Suprema, o de la Corte de Apelaciones, o de un rango menor, pero que tiene que ver con alguna persona que resuelve situaciones que están hoy día en conflicto en los tribunales. Entonces, es un elemento que eventualmente puede jugarle en contra. La idea de los favores son hacerlos sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Al menos en este caso, esa premisa no se cumplió, y es que Ángela Vivanco, con el poder que tenía ahora, debía devolver de alguna forma las gestiones hechas por Hermosilla. Hola Luis, ¿cómo te fue con lo conversado? Gracias.
Luis, ninguno está publicado aún, pero creo que este precedente es súper grave y deja a las Fuerzas Armadas y a Carabineros en manos del Consejo de Defensa del Estado cuando presenten recursos de protección contra ellos. Coméntame qué te parecen. Clarísimo. En esta conversación se deja entrever que Vivanco comenzó a enviar información clasificada a Luis Hermosilla sobre causas relacionadas a Carabineros y Fuerzas Armadas por derechos humanos. Música de ascensor, video del Poder Judicial. Así se anunciaba el ascenso de Ángela Vivanco a vocera de la Corte Suprema. Estoy muy agradecida y muy honrada por el nombramiento que se ha hecho de mí como vocera de la Corte Suprema. Y en esto agradezco tanto al presidente, a don Juan Eduardo Fuentes, como también al Pleno por confirmar mi nombramiento. Música de ascensor de nuevo, video del Poder Judicial de nuevo. Así se celebraba que Vivanco fuera distinguida con el premio 100 Mujeres Líderes del 2022. Me siento muy honrada. Que se destaquen a mujeres líderes también es importante, justamente para darle a la mujer el espacio que merece dentro de la vida nacional. Estamos hablando del ascenso de Vivanco dentro de la Corte, un ascenso que, aunque sea difícil de creer, tampoco fue casualidad. Amigo, te pido tu apoyo y de contactos para que me nominen aquí. Ok, feliz. Pregunto de nuevo, ¿cómo llegan los jueces a ser jueces? ¿No le causa curiosidad qué tipo de conversaciones se esconden en un nombramiento en la Corte Suprema? No creo haber respondido esas preguntas con esta nota, pero al menos un ejemplo de cómo no se debe hacer, aquí tenemos. Abrir cuaderno de remoción respecto a la ministra señora Vivanco y pedirle informe que deberá evacuar dentro del término de 20 días corridos sobre los siguientes hechos. Terminamos con esto. Los 6 cargos en contra de Ángela Vivanco, interferencia en el procedimiento de la designación del fiscal nacional, irregularidades en la tramitación de causas relacionadas a Codelco, intervención en nombramiento de ministros. ¿Qué más falta por conocer? A ver, oye, estamos conversando acá muchas cositas, porque este caso, lo que tiene que ver con Ángela Vivanco, implica varias cuestiones. Implica no solamente cómo llega a la Corte Suprema, implica cómo llega a la lista de las 100 mujeres más poderosas, por ejemplo, la ayuda que se establece con Hermosilla, pero no solamente eso, porque a lo mejor yo podría pedir ayuda, sino que además cuando ya estoy en el poder, cuando ya estoy ahí instalado, empiezo a pagar los favores. Bueno, yo creo que, a ver, a juicio nuestro en CIPER, este es el episodio más importante e impactante desde el conocimiento, la difusión del audio mismo, ¿no? El audio que se difundió el año pasado con estas conversaciones de Hermosilla y Villalobos en que se ponen de acuerdo para pagar soborno, que causó una conmoción generalizada. Yo creo que este es el momento en que se produce lo que muchas personas temían, digamos, ¿no? Que a partir del celular de Luis Hermosilla nos quedara claro que efectivamente se pagaban favores desde la Corte Suprema y probablemente también desde la Fiscalía y desde otros lugares que todavía no conocemos porque no hemos visto esos chats. Lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es algo que es muy poco usual en la historia del país, que es que un ministro de la Corte Suprema, que debe reunir a los magistrados que son los más probos, los más honestos, ¿no es cierto?, los con mayor ética, los con mayor integridad, que uno de esos magistrados entre en un proceso de destitución, ¿no? Que podría terminar con su destitución o no, pero que eso suceda es muy poco habitual, ¿no? En los últimos 34 años, desde el retorno a la democracia, solo hemos tenido 2 casos, uno por acusación constitucional en el Congreso y otro por la apertura de un cuaderno de remoción, que es una facultad interna de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Y aquí podría ser que pasen las 2 cosas, ¿no? Que tengamos por una parte acusación constitucional contra la ministra Vivanco
y un segundo término... Ayer se especuló que la Corte Suprema había actuado rápidamente para evitar que la ministra fuera sacada por la acusación constitucional y que fuera primero por un procedimiento interno que este procedimiento que está haciendo la Corte Suprema, que fuera una medida de ellos, como para sentar un precedente, para hacerse cargo. ¿Tú compartes esa opinión? La verdad es que yo me hago pocas preguntas sobre cuáles son los intereses que están en juego. A mí lo que me interesa son los datos, los hechos. Y en ese sentido lo que ha ocurrido es que rápidamente la Corte cita a un pleno donde... Fue extremadamente rápido, súper no rápido, sí. Y un pleno donde, por lo que dijo la ministra Chevesich ayer, hubo unanimidad y mucha claridad en la decisión que se tomó, ¿no? Como ella la afirma como una decisión muy contundente y muy sólida, que es suspender a la magistrada Vivanco y iniciar un cuaderno de remoción que en el fondo implica acusarla de 6 conductas, ¿no? que podemos detallar después, y ella tiene 20 días para presentar un informe en que se defienda o explique, tendrá alguna explicación para cada una de estas conductas, que es lo que yo creo que ella va a hacer, ¿no? Ella se va a defender y probablemente vamos a tener una entrevista en algún canal o en algún diario importante, claro, donde ella va a tratar de explicar esto como que hoy día se ve muy mal y muy feo, y no sé si vaya a lograr que esa explicación sea suficientemente contundente. Le hago una pregunta a los dos, porque claro, ustedes señalan que fue extremadamente rápido este pleno, pero esto era una información que ellos manejaban hace tiempo, ¿no? Sí. Porque esto estalla cuando se filtra a la prensa y todos nos enteramos y decimos, ¿qué? Pero estos audios y esa información la debieron haber tenido hace rato. Yo no tengo esa certeza. Yo creo que hace rato sí, producto de otra publicación de CIPER, que tiene que ver con la pareja de la ministra de Banco haciendo ofrecimientos al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, en el contexto de su postulación a fiscal nacional, donde le ofrece un doctorado y hacerse cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Norte, a cambio de que él se baje de su postulación y le brinde su apoyo a otro candidato, que es el candidato de este mundo de Hermosilla, ¿no es cierto? Toda esta gente que era José Morales, ¿no? Que finalmente tampoco pasó a la prueba del Senado y no se convirtió en fiscal nacional. Entonces, en ese contexto se abre una investigación en la Comisión de Ética, ¿no? de la Corte Suprema, y se empiezan a ventilar cosas que tienen relación con la ministra de Banco y con otros ministros que están investigados por la Comisión de Ética, como el señor Matu o el señor Carroza. Y ahí se lleva a declarar llegan a declarar personas que son invitadas, ¿no es cierto?, a prestar testimonio, y empiezan a aparecer algunos de estos temas que hoy día los chats están confirmando, pero no todo, ¿no? Yo te diría que aquí en la Comisión de Ética lo más relevante es este caso de la corporación bielorrusa, chileno-bielorrusa, ¿no es cierto?, Velaz Movitek, donde hay una participación de ella como presidenta subrogante de la sala en un caso que muchos abogados dicen que contiene varias situaciones anómalas, ¿no? Como que el caso no estaba en tabla, se apura, se falla rápidamente cuando se trata de un caso muy técnico en el que Codelco pierde una gran cantidad de dinero, ¿no? Se calcula, hay versiones que hablan desde casi 13.000 millones hasta 25.000 millones que habría perdido Codelco en 3 recursos sucesivos. Que yo debo agregar que era una causa que tenía prácticamente ganada Codelco. Una causa que había sido fallada a favor de Codelco en Copiapó, así, pero largamente. Se dice todos los chilenos, digámoslo. Es parte y para que la gente tuya, entienda, para los que no tienen conocimiento de esta causa, resumiendo muy brevemente, es donde un subcontratista deja cumplir un contrato, tiene que pagar una multa y finalmente, multas que estamos hablando con contratos con Codelco, son contratos multimillonarios, y finalmente no se quiere pagar, Codelco le retiene la maquinaria y la Corte obliga a no pagar ninguna multa, que devuelvan la maquinaria y por el contrario a pagar al otro. Que es la sala donde estaba la ministra Iván. Claro, y que esto se ve en tiempo récord y comienza a verse antes de que... Con los recursos, con todo. Antes de que esté en la tabla de la sala, ¿no es cierto? Aparece eso esto... Es muy regular. ¿Cómo es anómalo, eso, ¿no? que tú dices? Y ella va a tener que explicar por qué se actuó de esa manera, ¿no? Pero bueno, lo que te decía es que este tipo de casos que aparecieron en la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Ahora, yo creo que hay otras cosas que aparecieron con los chats que la Comisión de Ética de la Corte Suprema no conocía. Por ejemplo, que hay un momento en que ella recibe una solicitud de Hermosilla en que él como abogado le dice:
¿estarías tú dispuesta a integrar, puedes tú integrar la sala penal? Porque ahí hay un tema que se va a ver que a mí me interesa, que era un recurso de amparo, ¿no?, presentado por la Defensoría de la Niñez, que afectaba a la PDI. Y nosotros sabemos que Hermosilla representaba a la PDI, no tenía mucha relación con la PDI. Entonces, lo que tendría que haber sucedido, en cualquier caso, es que ella o cualquier otro ministro al que le haga una solicitud como esa diga: disculpe, pero usted no me puede pedir esto, ¿no? Claro. O sea, esto está fuera de toda norma, de toda conversación, que usted me pida esto. Pero ella no hace eso, ella dice: sí, claro. Y para hacerlo, pídelo de la siguiente manera. Gestionemos, claro. Finalmente ya no lo que tú dijiste, entonces, ¿cómo va a justificar eso? Es muy difícil que lo haga. Bueno, yo creo que ella, no sé, ¿qué podría pero, decir? por ejemplo, ella efectivamente no integró esa sala. Y podría decir, bueno, no se consumó ningún ilícito ni nada. Pero en el caso de un juez no solo tiene que ver con cometer o no cometer ilícito, tiene que ver con la actitud, la probidad, la integridad, la ética, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo la impresión de que este tipo de casos en que, por ejemplo, ella además, otra cosa grave es que ella comparte con Hermosilla antecedentes que todavía no son públicos, que todavía no eran públicos, sobre recursos que afectaban a personal de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Siendo Hermosilla abogado del Ministerio del Interior en ese momento, y que por lo tanto estaba muy pendiente de este tipo de temas post-estallido y siendo ella social, representante de, como quien dijera, la última palabra o la última esperanza de justicia. Sí, porque ya después de la Corte Suprema no hay ninguna otra instancia. Entonces, aquí se producen situaciones que son muy complejas, que yo creo que la Corte no conocía y que las conoce por los chats que difundió CIPER. Fíjate que uno de esos temas tiene que ver con que hay un momento en que se presenta una acusación constitucional en el Congreso contra la jueza Silvana Donoso, que es hermana de Samuel Donoso, que es un penalista, ex PPD, muy amigo de Hermosilla, muy cercano a Hermosilla, y que ella está acusada por haberle dado la libertad a este señor Bustamante, que terminó matando a la niña Ámbar, ¿no es cierto? Y él había asesinado a una madre y su hijo, y entonces no cumple toda la pena, ella lo deja salir, y entonces como comete este nuevo crimen, se plantea una acusación contra la magistrada. Y Hermosilla participa en la defensa de esta magistrada. Y hay un momento en que la Corte tiene que, se pide que representantes de la Corte Suprema asistan al Congreso para ver este tema, y entonces la señora Vivanco va en representación de la Corte. Y en los chats, antes de ir, le dice a Hermosilla: juntémonos a conversar de esto, ¿no? O sea, ella va en representación de la Corte y va a hablar con alguien que participa en la defensa de la abogada antes de ir a conversar de esto en el Congreso. Entonces, yo creo que estamos hablando de actuaciones que son totalmente impropias. No sé si constituyen delito y no sé si efectivamente ella vaya a tener que abandonar el Poder Judicial y la Corte Suprema. Pero lo que sí me parece que es importante es que la gente conozca este tipo de episodios. ¿Cuáles son las razones que estamos acá? Y que sepa cómo se manejan este tipo de cosas, digamos. Pero no sería inimaginable su continuidad en el Poder Judicial, toda vez que, desde el punto de vista de las señales, de todo lo que implica, porque, como tú dices, no sabemos si se constituye un delito, pero hay comportamientos que son impropios y que están ahí demostrados a través de los chats, de las conversaciones, del lobby que se hizo, y podrán alegar que todos llegan por lobby, que de alguna manera se hace un besamano, pero me parece que el nivel de falta de ningún tipo, pero ni siquiera de ética, porque la ética la damos por ningún tipo de decoro, sino que así cara de palo, ya como que da lo mismo todo. Falta de profesionalidad también, ¿eh? Yo creo que ella como magistrado es inviable. O sea, ¿quién va a ir a alegar a una sala donde esté la jueza que hacía amigo de los abogados de las contrapartes y que uno como abogado no tenía? Es bastante difícil. Yo creo que, claro, podrá ejercer quizás como abogada litigante, como abogada, pero como magistrado me parece. Puedo agregar un dato que pone en X el periodista Mario Antonio Guzmán, que ustedes lo han visto acá muchas veces, que dice: casi 6 meses sin fallar. La tercera sala, presidida por la jueza Vivanco, aún no resuelve el recurso del ex fiscal del Senado contra el secretario Raúl Guzmán. En febrero la Corte de Valparaíso cogió la cautela constitucional. 6 meses, dice él, arroba Mario Anto Guzmán. 6 meses sobre algo que les compete directamente. Sí, así es. Ahora, mira, yo creo que lo más violento de todo esto es el lenguaje, es conocer cómo se manejan este tipo de cosas, porque la verdad es que todos sabíamos, ¿no?, que hay dentro del Palacio de Tribunales gente que litiga en los pasillos, que recibía por los jueces, sí, lo que tú llamabas el besamano,
Esto es muy parecido a lo que nos ocurrió con el financiamiento ilegal de la política. Siempre supimos que había plata que no se declaraba y que venía del sector privado de manera ilegal. Pero es distinto con el caso SQM y con el caso Penta enterarnos cómo se hacía y quiénes participaban. Yo creo que en este caso los chats de Hermosilla resultan muy violentos, muy chocantes por el lenguaje, ¿no? La falta de pudor, de diplomacia, por decirlo así, con que se manejan estos temas, ¿no? O sea, intégrate a esta sala, toma, aquí están unos documentos reservados que los pongo a tu disposición. Cuéntame. O sea, además, por ejemplo, ellos coordinan esfuerzos para bloquear ciertas candidaturas de magistrados a la Corte Suprema y para levantar otras. Yo entiendo que todos nosotros tenemos nuestro corazoncito político, ¿no es cierto? Y tenemos nuestro interés político, pero que un magistrado escriba mensaje hablando de nuestro gobierno, entre comillas, ¿no? O sea, identificándose plenamente con el gobierno, con un funcionario de ese gobierno, una persona que trabaja para ese gobierno, que está en el gabinete del ministro Chadwick, a mí me parece que no, desde el punto de vista de las formas incluso, no corresponde. Porque ahí ese punto era conocido. Ángela Vivanco había sido candidata en su momento por un partido, por Renovación Nacional, anteriormente había sido de la directiva de la Unión de Centro-Centro, de Frafra, o sea, sabíamos que ella tenía un paso por la política y no tiene nada malo eso. Todas las personas tienen derecho a tener una opción política. Por supuesto, y no es criticable, sea de aquí o de allá. El tema es cuando lo pones porque se pierde la independencia de los poderes. Mira, ahí tenemos los cargos contra la ministra Vivanco. Interferencia, que no es el medio. Irregularidades, intervención, intromisión, entrega de información y concertación. O sea, son todos verbos que suenan muy mal en la labor de un juez, digamos, de un magistrado. Y el marido de ella está en condiciones bastante complicadas también. Bueno, por el caso que digamos, este caso de la ministra Vivanco lo va a investigar porque el Ministerio Público ha abierto una investigación penal, ¿no es cierto? Aparte de esto, por la posibilidad de que eventualmente existan delitos, digamos, en todas estas actuaciones. Sí. Y esa investigación la va a llevar la fiscal regional de Los Lagos, que ya está investigando a la pareja de la ministra Vivanco por haberle hecho ofrecimientos al fiscal Carlos Palma durante el proceso para nombrar al fiscal nacional, ¿no? En el cual Carlos Palma tenía interés. Entonces, o sea, la familia de ella está en un momento muy complejo. Muy complejo, sí. Y yo creo que esto nos hace reflexionar sobre la forma en que hemos estado eligiendo a nuestros jueces y ministros de Cortes Superiores, ¿no? Esto ya viene a ser como el quinto o sexto caso en que nos enteramos que ha habido intervenciones impropias, pedidas de favores. Y yo creo que cuando nosotros tenemos un sistema en que estamos eligiendo a un ministro de Corte Suprema más o menos de derecha y a un ministro de Corte Suprema más o menos de centro izquierda, ¿no? En el fondo estamos poniendo elementos que no tienen que ver ni con la probidad, ni estamos con, poniendo el balance político por sobre los valores de la persona. Hablábamos ¿no? hace un rato que yo te comentaba que continuamente, cada cierto tiempo, cada ciertos años, se presentan proyectos para terminar con este sistema arcaico de designación casi a dedo de los jueces de la alta magistratura. Bueno, y que, de hecho, el gobierno anunció ayer que va a impulsar un proyecto de reforma del nombramiento de jueces. De eso estábamos hablando, o sea, quien sea que lo impulse, porque han aparecido varios impulsos. Hay proyectos de ley en el Congreso hoy que tienen que ver con la designación de los jueces, pero sin embargo nunca llegan a puerto. Quizás ahora el presidente tenga una gran oportunidad si es que le llega a poner urgencia a un proyecto. Mira, han habido muchos proyectos, es cierto, y incluso en el tema de los dos procesos constituyentes también se discutió este tema de la nominación de los jueces de Cortes Superiores. Y yo te diría que dentro de los procesos constituyentes fue de los temas más resistidos, ¿no? Porque aquí hay incumbentes a los que en el fondo le estamos pidiendo, oiga, renuncie a la posibilidad que usted tiene de nombrar ministros de la Corte Suprema. O sea, es decirle a los senadores... Yo agregaría una frase, perdón que te interrumpa, pero la posibilidad que usted tiene de nombrar ministro de la Corte Suprema, que después le devuelvan el favor a usted. Entonces yo creo que desactivar ese tipo de mecanismo en que tú le pides a una persona que se corte un brazo, ¿no es cierto? O sea, decirle, mire, ¿sabe? Usted que hoy día está eligiendo ministros supremos va a tener que dejar de hacerlo y usted tiene que hacer la ley. O sea, le estamos pidiendo a los senadores que ellos hagan la ley que los despoja probablemente uno
de una de, De las, su poder de en la una de las Corte. facultades Es un más comodín. importantes y que a ellos les importan mucho. ¿Cómo se hace en digamos. otros lados? ¿Cómo a los jueces de la Corte cómo los eligen? Bueno, hay distintas ¿Elige la Hay fórmulas. gente? distintas fórmulas. Hay distintas ¿no? fórmulas. Hay desde designación sin participación política, con participación política. ¿no es por cierto? mérito, Hay carrera funcional. por entidades externas del Poder Judicial, así una especie de alta dirección pública, que además nosotros sabemos cómo funciona la alta dirección Bueno, pública en Chile. que para eso voy, porque podríamos cambiar el mecanismo, pero si ese mecanismo también se va a pervertir, vamos a terminar hablando lo mismo. Miren, los cargos contra la ministra Vivanco, que podrían significar su destitución del Poder Judicial, independientemente que haya una investigación que establezca la ocurrencia o no de delitos, que eso ya va por otro lado. Está esperando. Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos del conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón. Bien, el conservador de bienes raíces, notarios, son zonas bien apetecidas, además, Sí. porque Porque ganan económicamente son muchísima plata. interesantes. Porque son para este siempre. es el caso en que está envuelto su pareja, digamos, ¿no? Es su pareja el que interviene en el procedimiento de designación del cargo fiscal nacional al hacerle ofrecimiento a uno de los candidatos, que Y es le Carlos ofrecen Palma. un doctorado. Y él es el que interviene, ¿no es cierto?, en el nombramiento de conservadores de bienes raíces de Viña y de Concón al pedirle a personas que están postulando esos cargos que se retiren en favor de otros. ¿Le ofrece un doctorado? Sí, le ofrece un doctorado. O sea, como te financio el doctorado, no es que Sí. aquí tenía el título. O sea, le está ofreciendo un doctorado, está diciendo, hay un doctorado ok para ti. Ahora, ¿cómo se financia? Es algo que tiene que investigarse, ¿no? Pero eso es lo que le ofrece. O sea, a Y cambio le ofrece de- además en la jefatura de la Fiscalía Centro Norte, Eso. o sea, una persona que tiene la capacidad de participar en grupos, al parecer, que pueden definir quiénes asumen como fiscales regionales y quién no. Claro, ¿no? porque, el marido de ella está vinculado al Poder Judicial. Sí. No, él es una persona que trabaja, hasta donde yo sé, en el conservador de bienes raíces de Puente Alto, ¿no? con el conservador mismo que ejerce ahí, pero que es una persona que tiene muy buen tránsito, todo este tipo de Claro. nominaciones, ¿no es cierto? Tiene llegada. Tiene llegada, exacto. O sea, si alguien quiere ser notario, bueno, así como si alguien quiere ser juez, busca quien lo apoye. Este es uno de los grupos que a ti te respalda para ser notario. ¿Qué se entrega después? ¿Cuál es el favor que se devuelve? Eso es lo que ya. tenemos que preguntarnos. También, irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de las causas de consorcio Velasmovitec SPA con Codelco. Esto es lo que se conoce como la muñeca bielorrusa. Sí, este es el caso porque es un consorcio que está chileno-bielorruso, digamos, que en el fondo está subcontratado por Codelco para retirar material desde la división El Salvador, pero no, según Codelco no cumple con el contrato y le aplica las multas y las boletas de garantía. Esta empresa concurre a la Corte, ¿no es cierto?, a la justicia para decir, no me tienen que cobrar esto es injusto, pero la Corte de Copiapó le da toda la razón a Codelco, o sea, estudia técnicamente la situación y dice, Codelco y tiene que cobrar estas multas. El caso se viene a Santiago, Velasmovitec lo trae a Santiago, lo lleva hasta la tercera sala en un momento en que su presidente Sergio Muñoz no está liderando la sala, asume de manera subrogante la ministra Vivanco, se pone en tabla muy rápidamente, antes de tiempo, por decirlo así, este caso, este recurso que presentó el consorcio y se falla a favor, o sea, se revierte lo que indica la Corte de Copiapó y entonces Codelco tiene que devolverle estas plata a las boletas de garantía. Se presenta un segundo requerimiento en que Codelco tiene que entregarle las maquinarias que había retenido de esta empresa. Se presenta un tercer requerimiento que también sale favorable a los bielorrusos, por decirlo así, donde además Codelco tiene que hacerse cargo de 4.000 millones que implican el traslado de estas maquinarias. O sea, Entonces, tú no me cumpliste el contrato y yo termino pagándote a ti. O sea, yo te contrato, tú no me haces la pega y yo termino pagándote a ti entre 13.000 y 20.000 millones de pesos, según los distintos cálculos que se han hecho. Y todo esto en una situación bastante anómala, según lo que explican algunos abogados. En tiempos absolutamente inusuales. Y eso además. entonces la Corte, efectivamente en su comisión de ética, lo estuvo mirando, lo estuvo revisando y termina en esta decisión, digamos, de incorporarlo dentro de los 6 episodios donde se le pide a ella que aclare cuál fue su participación. Es inusual que algo que no esté en la tabla, como se dice en el ámbito jurídico, así que no está en lo que se va a revisar, ¿se revise antes? Sí, por supuesto. Es absolutamente improcedente. ¿Y a nadie le llamó la atención en ese momento? ¿Nadie dijo, oye, pero esto Sí, está pues, en la tabla? a muchos les llamó la atención, por eso que llegó a ser investigado, porque empezaron a alegar, sobre todo Codelco y sus abogados, de que esto no era irregular, que esto no era ¿Pero normal. esto cuándo fue? No, años.
No sé, yo creo que fue hace un año o Ya. más. Ahora, lo que sí, démosle un es que- año. Es que Pero también... resulta que ahora, Oye, no a todo esto, pero ahora no ayer- entramos de esto. Por eso yo digo, a nadie hace un año le saltó la alarma y dice, oye, no es raro esto si ni siquiera está en la tabla, están más encima del No, fallo. porque pasa a ser un problema de las partes nomás. No, pero a ver es que hubiera además- estado involucrado además un tú tenés que periodista o pensar alguien. ¿Quién quiere pelear con la Corte Suprema o con ministros? O sea, que bueno, salvo, es que salvo Zipper, Sí, pues, yo no claro. conozco otro que Sí, claro. ande peleando con la Corte Suprema. Evidentemente, y por eso es bueno que después haya tú Zipper. caes de nuevo en otro litigio, tienes que ir de nuevo a la Suprema. Que como que con se la nos que van olvidando las cosas, ¿no? si te portaste un poco duro con ellos. Y, ¿no es cierto? y mira, sinceramente, cuando uno está tramitando en tribunales, 2023 me confirman que fue. uno como que respete ese protocolo. Los abogados, yo creo que difícilmente un abogado serio, que son los abogados que estaban involucrados en esta causa, iba a decir, mira, a mí me parece sospechoso esto, voy a llamar a tal diario para contarle. Uno piensa que... Pero no, pero yo no digo que llamen a un diario ni al filtrador. Yo digo, llamarán, no sé, pues, No, que denuncien, habrá alguna que instancia acusen. Denunciaron. dentro del Poder Judicial. La denuncia sí Oiga, hubo. La esto ni instancia siquiera estaba en son, tabla, la se hizo instancia rápido. son los mismos recursos que tiene cualquier ciudadano. Sí. Y si esos recursos se siguen fallando en tu contra, al tercero Claro. tú dices, no, ¿sabes qué? Claro. Paremos porque voy a terminar, ¿no es cierto?, pagándole hasta jubilación a estos Claro. caballeros. Continúo. Adoptando a los señores. Intervención en nombramientos de ministros y ministras de la Corte en coordinación con el abogado Luis Hermosillo Osorio, lo que hablábamos recientemente. Exacto, hay por ejemplo un caso en que ella se pone de acuerdo con Hermosilla para no bloquear la posibilidad de que la magistrada Melo, ¿no es cierto?, llegue a la Corte Suprema y entonces le sugiere los argumentos que debe presentar en la moneda para que no se acepten candidaturas que vengan promocionadas desde el Tribunal Constitucional, que es el caso de esta magistrada, ¿no es cierto? Y también se opone a la designación del juez Guzmán, ¿no?, que también estaba postulando en su momento a la Corte Suprema, y ella dice, no, vamos por este otro que era Mera, ¿no es cierto?, en vez de Guzmán. Entonces yo creo que efectivamente los chats dan cuenta de coordinaciones de esfuerzos, ¿no es cierto?, para influir dentro de las nominaciones, tanto dentro de la Corte como cuando ya están las quinas en manos Oye, de la ustedes moneda. están revisando todos los chats que hay, me imagino. Los que y hemos hasta tenido ahora acceso. conocemos eso. No, nosotros hemos tenido acceso a algunos y lo ¿Ya? hemos revisado exhaustivamente, porque evidentemente también en esos chats vienen elementos que son de la vida privada, Sí. conversaciones que no tienen involucrado un interés público, Pero ¿no es cierto? Entonces nosotros mi vamos pregunta es seleccionando por lo qué que, no- cuando- lo que cuando- entendemos que efectivamente puede haber afectado su comportamiento como magistrado. Ahora, Lucho Hermosilla es un abogado de larga trayectoria en nuestro país, muy conocido en tribunales. No creo que ella sea la única magistrado con la que haya tenido relativa cercanía o el único funcionario público con el que haya tenido No, de cercanía. ninguna manera. O sea, él, por alguna razón ella y hemos visto, ¿no es cierto?, también el señor Matos que le manda su currículo, la fiscal Lorena Parra que le manda su currículo, no sé, y ahora esta ministra que le escribe por WhatsApp y dice que quiere O sea, reunirse es con él. probable porque- que podamos tener otra bomba en No, yo creo que lo el que, siempre futuro hemos- o sea, cercano. lo que nosotros siempre hemos dicho a partir de este caso es que una cosa son los delitos penales que se le investigan a Hermosilla, producto de su relación con Factop y con los hermanos Jalaf y los hermanos Claro. Sauer, y otras son lo que está contenido en su celular que puede tener vital importancia lo que tiene en el nombramiento de autoridades del Poder Judicial o de la Fiscalía, incluso autoridades políticas, y en los favores que pudieran haberse pagado de vuelta por haber intervenido en esos nombramientos. Y creo que este es el primer caso de muchos. O sea, yo quiero recordar aquí que el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, para todo el país dijo, en el teléfono de mi hermano hay favores para ministros y para fiscales. Lo dijo. Y quiero que se abra por completo, ¿no? Entonces... Además, él era conocido como un personaje bien transversal políticamente. Tenía Sí, cercanía aunque- con un lado y, con el otro, lado. aunque en el último tiempo efectivamente él estaba mucho más alojado a la derecha. Es un hombre que tiene mucha amistad en la antigua Concertación, tejió nexos con el Frente Amplio a partir de su hijo, que fue uno de los fundadores de O sea, Revolución ¿esto puede Democrática. salpicar para cualquier parte? Yo creo que no debería sorprendernos que esto salpique para todos lados. Ahora, qué bueno que pase, digamos, ¿no? Sí, qué bueno que pase. nos enteremos. Por mucho que y, duela, qué bueno que pase. porque esto realmente, lo que conversábamos hace unos minutos atrás, en el sentido de que esto puede poner sobre la mesa la discusión sobre cómo estamos eligiendo a nuestras autoridades judiciales y cómo reformar eso.
y cómo ordenarnos, porque estamos actuando a veces muy cándidamente como que viviéramos los años 50 y la vida ha cambiado, las cosas han cambiado. Yo creo que esto es un poco herencia de sucesivas administraciones que nos insistían en que las instituciones en Chile funcionaban, que es una frase que se acuñó bajo la presidencia de Ricardo Lagos, ¿no? Dejen que las instituciones funcionan porque en Chile funcionan bien, y ahora nos estamos dando cuenta que no era así, que funcionaban bien para algunos, ¿no? y muy mal para otros, ¿verdad? Y que estos algunos, para los que les funcionaban bien, quieren que esto siga funcionando de la misma manera. Porque les sirve, por supuesto. El celular de Hermosilla se convierte, yo diría, en un escollo profundo y duro para que las cosas sigan tal cual han estado. En una caja de Pandora hasta sí. ahora. Los otros celulares incautados también en estas indagatorias también pueden ser bien interesantes, ¿eh? Porque si tú tienes una alianza con uno, es posible que tengas alianza con otro también. En el caso de la investigación que está llevando la fiscal de Los Lagos sobre la pareja de Vivanco, efectivamente también se requisaron celulares. Ahora, yo no sé cuánta gente que está involucrada en estos grupos va a mantener sus celulares, digamos, con todo su... Claro, con todo eso, este registro amplio de años, ¿no es cierto? Ya deben haber varios celulares reseteados en este sí, y que probablemente se limpiaron o se guardaron ciertas cosas, se borraron algunas y otras no. Continúo entonces con esto de los cargos. Teníamos la intervención, teníamos la intromisión con la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Hermosilla. Cambiemos los últimos 2 cargos contra la ministra Vivanco. Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile, de las Fuerzas Armadas, de conocimiento de la tercera sala de esa Corte, antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado. Esto es interesante porque en el chat lo único que aparece es que ella le envía unos documentos que no están respaldados, así que no sabemos qué documentos son, y le dice, te comparto estos documentos, ¿no es cierto?, antes de que se hagan públicos y que tienen relación con recursos presentados contra Carabineros y Fuerzas Armadas por temas de probablemente de derechos humanos, ¿no?, durante el estallido. Y entonces ella dice, si esto sigue así, los recursos van a quedar en manos de, o sea, Carabineros y Fuerzas Armadas van a quedar en manos del Consejo de Defensa del Estado cuando se presente el recurso en su cuenta. Pero no sabemos qué documentos son. Nosotros, ¿no es cierto?, decimos, aquí hay documentos que no eran públicos, que ella comparte, y aquí, ¿no es cierto?, la Corte nos está agregando datos que no estaban en nuestro artículo, que se trata, ¿no es cierto?, de documentos de los cuales tuvo conocimiento la tercera sala, ¿no? Y que antes de firmar la sentencia, su notificación, ella los compartió con Hermosilla. ¿Puede ser la resolución que sacan una vez que ven la causa? Es probablemente, altamente probable que así sea. Digamos. Para que la gente entienda, cuando se ve una causa en sala, cuando se alega un recurso, los jueces llegan a un acuerdo, se redacta ese acuerdo, se imprime, y es un papel impreso. Y eso es antes que los jueces lo firmen. Perfecto. Entonces seguramente ahí lo tomaba y se lo mandaba. Y yo creo que esto muestra que ella en el fondo actúa a favor de algunos abogados, de algunas de las partes interesadas, con una predisposición especial, ¿no?, con un favoritismo. ¿Eso no estaba en el reportaje de ustedes, recomendaciones procesales al abogado? Sí, le dice, digamos, cómo actuar en relación a ciertos elementos, digamos, cómo comportarse, cómo conversan sobre eso, ¿no? Es como si el árbitro en un partido le dijera al que va a lanzar el penal para dónde tirar. Tírate para allá, tírate para allá. ¿Qué ha pasado? Sí, por eso lo dijimos. Y finalmente, concertación con el abogado referido para obtener nombramiento y miembro de este tribunal afines a su interés. También hay otras 2 figuras del Poder Judicial que están en el ojo del huracán, uno es Jean-Pierre Matus. Sí. Bueno, ahí en el caso de Matus yo creo que lo que lo complica porque es que él mintió públicamente. O sea, dijo que no existían chat, que no había diligencias relacionadas con su nombramiento alojadas en esos chats, y cuando nosotros revisamos los chats sí hay gestiones que se realizan por parte de él, comentadas con Hermosilla y en relación a comentarle su situación a Andrés Chadwick, ¿no? Él dice, aquí hay una campaña en mi contra de mi nombramiento, entonces yo puse en conocimiento de esto a Andrés Chadwick, que es una persona que tenía una llegada súper cercana al presidente Piñera, que tenía que decidir al candidato a presentar al Senado, digamos. Entonces, sí hay una gestión que conversan entre ellos dos, y una gestión hecha por el propio Matus, que él le avisa, ¿no es cierto?, a Chadwick y le dice, oiga, hay una campaña en mi contra, quiero que usted sepa, etcétera, etcétera. Y por otra parte, él en un momento dijo que no había chats con claro. Y después dijo, no, miren, en realidad no hay chat, pero referidos a una candidatura a la Suprema, pero sí, y nosotros demostramos que sí había chat, y que esos chats tenían que ver con la participación de Matus en la defensa de Chadwick.
que es un elemento que nunca se conoció, o sea, se supo porque CIPER lo publicó. Y después de participar en esa defensa, el gobierno del presidente, que es súper cercano a Chadwick, a quien Matus defendió, lo designa a él como candidato a la Suprema y se le elige como candidato a la Suprema sin que tengamos conocimiento de este antecedente, que yo creo que era súper relevante e importante que la ciudadanía lo supiera. Entonces, en el caso de Matus, yo creo que hay un problema que tiene que ver con que estamos frente a un ministro de la Corte que miente, ¿no? Que no dice la verdad. Y por supuesto que cuando estamos hablando de jueces que tienen que tener una integridad y un comportamiento intachable, en este caso no se confirma y tendrá que ser la propia Corte o probablemente los parlamentarios, si es que se constituye una acusación constitucional contra él, quienes de alguna manera sopesen si efectivamente amerita que él sea destituido o no por este comportamiento contra la ética, por así decirlo. Interesante, como siempre, todo este análisis de lo que está ocurriendo con las ramificaciones del caso Audio, que tiene su investigación propiamente tal por estos delitos conocidos de estafa, pero que ha derivado a esta otra discusión que ya ha llegado a la Corte Suprema, y por eso decimos que sin duda, una de las aristas más graves de todo lo que se ha conocido en el último tiempo. Como siempre, CIPER necesita de su colaboración. Sí, yo como siempre le pido a la gente que cree que el periodismo que nosotros hacemos es un periodismo que es relevante, que es importante, que hagan un aporte, que entren a la página de CIPER, que se inscriban como socios, que hagan un aporte por el monto que ellos quieran. CIPER vive de estas donaciones que recibe de los ciudadanos que creen que este es un periodismo que vale la pena mantener, digamos. Así que quienes se sientan que este periodismo, ¿no es cierto?, es un periodismo que debe seguir adelante, yo los invito a que aprieten ese botón amarillo que está en la página web de CIPER y se hagan socios. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado Pedro, y ayudarnos a seguir entendiendo esta situación. Son las